Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio en C que dice lo siguiente. Un número natural n se dice que es curioso si la suma del factorial de cada uno de sus dígitos da como resultado el mismo número. Por ejemplo, el número 145 es número curioso porque factorial de 1 más factorial de 4 más factorial de 5 es igual a 1, que es factorial de 1, más 24, que es factorial de 4, más 5 factorial, que es 120, la suma de todo eso da 145. Bien, se pide realizar las siguientes tareas. A. Escribir un módulo recursivo que determine si un número natural n es o no curioso. B. Escribir un programa que, utilizando el módulo definido en el punto anterior, determine cuántos números naturales pertenecientes al intervalo cerrado 1m son curiosos. Bien, para la gente que esté viendo este video les recomiendo poner en pausa y tratar de resolverlo por ustedes mismos. Ahora voy a proceder a realizar el pequeño programa en C. Es un programa que nos dieron en un examen hace un tiempo ya. Así que bueno, ahora lo voy a hacer. Bien, voy a tipear rápido el código y después voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Lo terminamos. Incluimos la librería estándar input-output, definimos la constante tam en 100, un typedef enumerado para usar el tipo de dato booleano, definimos un tipo de dato vector de tamaño tam que representa la constante esta que está aquí, la función factorial, la función curioso y una función auxiliar de curioso que se llama curioso 1. Bueno, eh, vamos a analizar un poco las funciones. Vamos a, a explicar un poco, digamos, qué es lo que hace esto. Vamos a tomar como ejemplo el número 145 que está ahí. Bien, número 145, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocar a la función curioso con el valor 145. Y esta función lo que hace, que estamos acá, es llamar a otra función que se llama curioso 1, que recibe ese valor 145.
¿Y qué es lo que hace esta función? Curioso 1. Lo que hace dice, bueno, n es igual a 0, el valor que recibió. No, es 145. Pasa por acá, llama a la función factorial. ¿Pero factorial de quién llama? Del dígito, del último dígito, del 5. Del 5, porque acá lo que hace es decir, bueno, entrégame el factorial. ¿Factorial de quién? De 5 más el número curioso 1, que es el número actualizado, que es 14, ¿verdad? Y entonces acá tenemos nosotros que sacar cuánto es el factorial de 5. Entonces venimos acá y acá, bueno, la función factorial es sumamente sencilla. ¿Qué es lo que hace? Bueno, acá va a venir el 5, va a preguntar si es igual a 0, no es igual a 0, entonces ¿qué dice que haga? Que ponga ese dígito que es 5 y lo multiplique por el factorial de 5 menos 1, que es 4, es dígito menos 1. Bien, y entonces ¿qué es lo que hace acá? Entonces ahora tengo que analizar factorial de 4. Factorial de 4, ¿cuánto es? Ese número que está ahí, el algoritmo me dice que lo multiplique por el factorial de 3. O sea, siempre es un número menor. Y luego tengo que sacar el factorial de quién? De 3. Y yo sé que eso es igual a ese mismo número por el factorial de 2, que es siempre un número menor, dijimos. Entonces, si yo sé que ahora tengo que sacar el factorial de 2 y es tan sencillo como los anteriores, es todo muy cíclico, digamos. Yo sé que es 2 por el factorial de 1 y ahora de nuevo factorial de cuánto, de 1 que va a ser ese número por el factorial de 0. Y ahora acá yo tengo que factorial de 0 es igual a cuánto. Me dice que bueno, que cuando el dígito ingresa acá un 0 es igual a 0, sí, entonces devuélveme 1, dice la función, que es el caso base. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ya tengo el resultado. Entonces yo sé que factorial de 0 vale 1 y yo tengo ya un número fijo que es 1, 1 por 1, entonces sería 1 por 1, que eso no es otra cosa que 1, obviamente. Entonces yo acá tengo el factorial de 1. Factorial de 1, ¿cuánto vale? Y ya lo sabemos del cálculo anterior. Y tenemos un número fijo antes, que es 2 por el factorial de 1, que es 1. Perdón. Y entonces acá no es otra cosa que 2. Entonces yo acá tengo el número ese fijo, que es 3, por el factorial de 2, que lo calculamos anteriormente, que es el resultado anterior. Entonces es 2. ¿Cuánto me da? 6. Bien, y ahora yo tengo el número fijo, que es ese 4, por el factorial de 3, que lo saqué anteriormente nuevamente, que es 6. Entonces 4 por 6, 24. Ahora yo tengo el factorial tengo el número fijo, que es 5, por el factorial de 4, que lo sacamos anteriormente, que es 24. Entonces eso yo sé que es 120. Entonces ahí tengo el resultado, 120, que me da el factorial. Bueno, con ese resultado yo acá tengo entonces que factorial de 5 es 120, más me dice
más curioso de 14. ¿Y cuánto es curioso de 14? ¿Qué es lo que hace acá? Lo actualiza y vuelve de nuevo. Entonces acá va a ser, antes de sacar estos cálculos, vamos a hacer curioso 1, como hace rato. Acá hay un paréntesis de más. Bien, curioso 1 de cuánto, de 14. De 14. Y entonces me dice que yo saque el factorial. Vamos a analizar si esto es 14. Estamos acá en curioso 1. Si es 14, me pide que saque el dígito, entonces va a ser el 4 más curioso 1 de quién, del número actualizado, que queda 1. Y entonces acá yo sé que curioso 1 de 1 me pide que saque el factorial de ese número más el número, llama a la función curioso 1 con ahora con el valor actualizado que es 0, con el valor 0. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Llegamos al caso base. Entonces acá curioso 1 de 0, yo sé que es igual, según el caso base, a 0. Entonces ahora ya puedo trabajar, porque si yo sé que es 0, yo sé que este valor es 0, entonces acá ya puedo trabajar tranquilo. Digo, bueno, factorial de 1, yo sé que valía 1 por los cálculos que hicimos acá. Bien, factorial de 1 es 1, más, ya tengo el valor de curioso 1 enviándole el valor 0, que es 0, y eso no es otra cosa que 1. Entonces acá es igual a, yo sé que el factorial de 4 es ¿cuánto? Lo tenemos acá. Factorial de 4 es 24 más curioso de 1, lo sacamos recién, es 1. Eso no es otra cosa que 25. Y ahora yo tengo factorial de 5, que lo sacamos también hace rato, es 120. Ahora me dice más curioso de 1 con el valor 14, que lo acabamos de sacar, que es 25. Entonces eso es igual a 145, que es el ejemplo que nos daban. Entonces está bien, el razonamiento funcionó bien. 145, entonces esta función curioso 1 va a devolver 145, entonces le va a devolver esto. Entonces acá él mandó un valor k, que en este caso era 145, fue haciendo distintos cálculos y le devolvió el 145, y resulta que k es 145. Entonces dice, bueno, si ese número k es 145 y esta función me devuelve 145, devuélveme un verdadero, y va a devolver obviamente el tipo de dato booleano verdadero. Y entonces funciona. ¿Qué hicimos en la parte del main? Nos pedían que escribamos un programa que, utilizando el módulo anterior, determine cuántos números naturales pertenecientes al intervalo 1m cerrado son curiosos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros declaramos obviamente, bueno, un vector b para almacenar los números, que esto no es necesario, pero bueno, lo hicimos. Un contador en 0, obviamente. Pedimos que ingrese el valor para m, lo leímos. Hicimos un ciclo for que vaya desde 1, como nos piden, hasta el intervalo cerrado m, o sea, lo toma a m, y que avance de 1 en 1. ¿Qué es lo que hicimos acá? Simplemente preguntamos si curioso con el valor i, o sea, va a ser 1, 2, 3, hasta llegar a m,
Es curioso. Preguntamos eso. Si eso se cumple en el vector B, posición contador, o sea, posición 0, me va a almacenar el valor i, solamente si cumple con la condición. Y acá me va a mostrar esto. Y acá, ¿qué es lo que nos está faltando? Incrementar el valor del contador. Si no, no va a funcionar. Listo. Entonces, si no tenemos errores, esto debería funcionar. Vamos a ver aquí. Vamos a correrlo. Vamos a poner el número 10. Bien. Me falta darle un salto de línea a esto. Aquí le vamos a dar un salto de línea para que no nos moleste. Bien. Bien. Otra vez probemos con el 10. Bien. Y ahora probemos con el 150. Perdón. Aquí no es. Vamos a ejecutarlo. 150. Y bueno, vemos que nos sale el 1, el 2 y el 145 del ejemplo. La verdad que no sé qué números cumplirán con la condición, pero bueno, es cuestión de ir probando con el programa. Entonces, bueno, esto fue un pequeño ejercicio que nos dieron en un examen. Espero que les haya servido para practicar. Comenten. Hasta luego.